en nuestras relaciones matrimoniales, como padres e hijos, en nuestros trabajos, en diferentes lugares. Nos habla de la importancia de soportar el sufrimiento correctamente, y al llegar aquí al inicio del capítulo 5 va a cambiar el enfoque. Entonces de repente ahorita vamos a empezar a hablar de otra cosa y se van a dar cuenta que su enfoque cambia totalmente porque empieza a hablarle a los líderes de la iglesia. Miren, una de las cosas que aprendí durante mis años como consultor es que pocas personas se ven a sí mismas como un líder, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, la gente dice líder yo. O sea, a menos que tengan un puestazo en una empresa, entonces se sienten el líder del universo, pero si no, como que no nos sentimos líderes. Y aún las personas que saben que tienen posiciones de liderazgo, rara vez se detienen a considerar la increíble responsabilidad que significa tener gente bajo tu cargo, gente a tu cuidado. Y esa responsabilidad se multiplica por 1000 cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, que es de donde va a empezar a hablar el apóstol Pedro al inicio del capítulo 5. Voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo 5, oramos y estudiamos. Primero de Pedro 5, versículo 1 dice: a los líderes de las iglesias que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Señor, ese amor que tú nos demostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo, tomando la iniciativa para reconciliarnos contigo. Y Señor, te damos gracias porque tú has permitido que estas cartas escritas por tus hijos, tus apóstoles, hayan llegado hasta nosotros y podamos aprender de ellas. Sé, Señor, que tienes un mensaje para cada uno de nosotros en el lugar en donde estemos espiritualmente. Te pido, Señor, que sea tu espíritu el que le hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, es evidente por la forma en la que empieza el pasaje que Pedro le está hablando primero a personas que trabajan o sirven en la iglesia. Inicia el versículo, la primera parte del versículo 1 dice: a los líderes de la iglesia que están entre ustedes. La palabra que ahí la Nueva Versión Internacional tradujo como líderes, en el original es presbíteros, que literalmente significa anciano o persona mayor de edad. Pero tenemos que entender que en el mundo judío y en la iglesia primitiva cristiana, el término no se refiere simplemente a la edad de una persona, se refiere más bien a la madurez espiritual, se refiere a la experiencia de vida que se demuestra en la forma en que vive su vida, lo cual les da una autoridad moral. ¿Okay? Son gente a la que los demás respetan. En el Nuevo Testamento la palabra se utiliza para referirse a los dirigentes espirituales de la iglesia. Por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce como líderes, porque ¿qué es un líder? Es una persona que guía, que dirige, que tiene influencia sobre un grupo de personas. Entonces, a esas personas que estaban en las iglesias a quien Pedro les escribe, les está hablando en primera instancia. Pero luego Pedro hace una cosa aquí que a mí me parece maravillosa, porque lo que hace es bajarse del pedestal. Fíjense cómo continúa el versículo, dice: yo que soy líder como ellos. Si ustedes traten de imaginarse cómo lo veían los miembros de esas iglesias. Esta carta se escribió en el 65, 66, o sea, 30 años, 35 años después de la crucifixión de Cristo. Los apóstoles que sobrevivían eran conocidos por todas las iglesias, y Pedro es uno de los 12 a los que Jesús había llamado sus enviados. Aparte de que era uno de los 3 más cercanos, Pedro probablemente era el mejor amigo de Jesucristo. Entonces imagínense cómo lo veían los demás. ¿No? Pensaban de él así como que era una persona. Si hubiera sido nuestra época, todo el mundo tomándose selfies con Pedro, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Autógrafos. Pero Pedro dice: no, yo soy un líder exactamente igual que todos los demás. Como todos los que trabajan en las iglesias, él se pone al mismo nivel. Miren, esto es mucho más importante de lo que parece, porque vivimos en un mundo
en donde los pastores se convierten en celebridades, lo cual es una incoherencia total, ¿no? Se vuelven inalcanzables para los miembros de las iglesias. Cuando Mark Schuck, el pastor el fundador de nuestra iglesia, Comunidad de Fe, nos invitó a Karina y a mí a dirigir esta iglesia, y nos dijo dos cosas. Me dijo, número uno, si tu corazón en algún momento se inclina hacia cualquier otra ocupación, vete a hacer eso. La única forma en la que puedes estar como pastor es si tu corazón es lo que más anhela hacer. En cualquier momento que te llame otra cosa la atención, deja el pastorado. Pero lo segundo que me dijo es, mientras seas pastor, te vas a tener que bajar del pedestal todos los días. Porque va a haber gente que te va a querer subir ahí. Y se siente bonito. Pero tú lo que tienes que hacer es patear el pedestal. Y miren, la verdad es que cuando me lo dijo yo no lo entendí. Era al principio de la iglesia, ¿no? Pero años después, algunos de ustedes todavía les tocó esto, pero Karina y yo nos fuimos a vivir a Houston durante 1 año y medio en el 2008. La iglesia empezó en el 2002. Entonces, 5 años después, 6 años después, nos fuimos a vivir a Houston y durante 1 año y medio mandábamos los sermones por video a Cancún y los veían en un cine, ¿no? Entonces, video, ¿no? Cine, pues como que tiene sentido, ¿no? Y entonces la iglesia en el cine hicieron una campaña y empezó a crecer un montón. Pero como no teníamos, aquí tenemos la bendición de tener a Franco y a Rocío, que son pastores locales de esta iglesia. Cuando estábamos en Cancún no teníamos un pastor local. Entonces la iglesia creció y luego empezó a decrecer, porque no tenían un pastor local. Y entonces fuimos a visitar a la iglesia. Yo no había podido salir de Estados Unidos por unos meses, porque estaba tramitando mi residencia. Y cuando llegamos a la iglesia en Cancún, la iglesia, o sea, nos veían y ahora sí que literalmente pasaba yo caminando la gente. Y me pedían que filmara sus programas, ¿no? Y dije, ¿qué? Entonces entendí lo que me decía Mark. Se va a ver gente que te va a querer subir al pedestal, tienes que bajarte de ahí todo el tiempo. Y aquí Pedro se pone él como ejemplo. Dice, yo soy igual que tú. Soy un ser humano exactamente como tú. Seguía al pastor, pero soy igual que tú. Y luego continúa diciendo, testigo de los sufrimientos de Cristo. Miren, para Pedro los sufrimientos de Cristo no eran una doctrina lejana. O sea, son recuerdos que todavía le deben de haber estado quemando en el corazón. O sea, Pedro nos está diciendo, yo sentí en mí el sufrimiento que tuvo que pasar por nosotros. Pero luego hace una conexión poderosísima, porque lo contrasta con la gloria que va a recibir. Jesús dice, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. O sea, Pedro dice esto con toda seguridad. ¿Por qué? Porque a él le tocó ver los dos lados de la moneda. O sea, él vio a Jesús sudando sangre en Getsemaní, pero luego también lo vio resplandecer en el monte de la transfiguración. Lo vio arrestado como un criminal, pero también lo vio resucitado como rey. Entonces, él sabe las dos cosas, sabe del sufrimiento, pero sabe de la gloria que se va a revelar. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de sus palabras? Que Pedro no está hablando de una gloria futura para Cristo, sino una en la que Cristo y nosotros y Pedro vamos a participar. Eso es lo que le da poder a Pedro para ser un líder espiritual a pesar del dolor. Sigue adelante, ¿no? A pesar de los retos del presente, no se rinde porque vive con una conciencia eterna. Entonces, él tiene su mente puesta en lo que sabe que va a venir. Un líder que nada más se enfoca en el presente se desgasta, se cansa, tira la toalla. El que mantiene su mente en la eternidad persevera. Pero fíjense, aún con todas esas credenciales, ¿se fijaron lo que les dice? Dice, les ruego. O sea, Pedro no nos está dando una orden, no está dando un mandamiento, es una súplica que nace en su corazón. ¿Y qué les ruega? Dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Miren, esta es una cosa muy interesante que yo no sé si se han puesto a pensar mucho en ella o no. Pero la imagen que la Biblia nos transmite de lo que somos nosotros es ovejas, ¿no? Y se han puesto a pensar en ese asunto de que somos las ovejas. Muchas veces nosotros usamos a animales para de alguna manera expresar nuestra identidad, ¿no? Piensen en los equipos deportivos, ¿no? ¿Qué utilizan como identidad?
los pumas, los tigres, los leones, los zorros, ¿no? O sea, son animales que transmiten fuerza, velocidad, astucia, poder, ¿no? Pero no conocemos a ningún equipo que se llame las ovejas de la UNAM. O sea, ¿no? ¿Ovejas? ¿No? ¿Por qué? Fíjense, una oveja no transmite en lo más mínimo ninguna de esas características. De hecho, lo que transmiten es lo contrario, ¿no? Las ovejas son animales vulnerables, mansos, dóciles. Fíjense, las ovejas no tienen garras, no tienen colmillos, o sea, no tienen forma de defenderse de nada, ¿no? Un profesor de teología dice sarcásticamente que la existencia misma de las ovejas es evidencia en contra de la evolución, de la teoría de la evolución, ¿no? Se supone que la teoría de la evolución lo que predica es la supervivencia del más fuerte, o el que mejor se adapta. Las ovejas, ¿no? Requieren supervisión constante, dirección. Si no son rescatadas, perecen. Suena familiar. Precisamente por eso la Biblia utiliza esa imagen para nosotros, porque delante de Dios no somos tan fuertes como pensamos. Nos descarrilamos fácilmente, nos confundimos, nos cansamos, nos herimos y necesitamos cuidado espiritual. Dice, como dice el profeta Isaías en Isaías 53:6, dice: todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Una de las características principales de las ovejas es que siempre necesitan de un pastor. Entonces Pedro lo que está diciendo es: si Dios pone ovejas bajo tu cuidado, no lo tomes a la ligera. Pastorear ovejas es más que organizar eventos y llevar a cabo programas, es cuidar el alma de la gente. Pero noten, por favor, que dice: pastoreen el rebaño de Dios. No dijo: este es tu rebaño, esta es tu gente, ¿no? La gente no nos pertenece a nosotros. Ahorita vamos a hablar de cómo esto nos afecta en todos los niveles de nuestra vida. Muchas veces dicen: son mis hijos. Son de Dios, les pertenecen a Él. Y Pedro entiende el peso de todo esto porque Pedro tuvo el mejor pastor del mundo. Su pastor fue Jesucristo. O sea, cuando Pedro utiliza este lenguaje de pastor, lo hizo porque escuchó a Jesucristo hacerlo primero, ¿no? O sea, pastorear el rebaño no está inventando una nueva idea, está recordando una conversación que les aseguro que jamás olvidó en su vida. Porque si conocen la historia de Pedro, saben que Pedro negó a Jesús 3 veces la noche que lo arrestaron. Y luego, cuando Jesús lo restauró, Jesús le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestaba: sí, tú sabes que te amo. Pero ¿qué le decía que tenía que hacer si lo amaba? ¿Se acuerdan? Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro aprendió una lección muy profunda, que es el número 1 en su programa. Jesús mide nuestro amor por Él en la manera en que cuidamos a su gente. La manera en que Jesús le está explicando a Pedro: ¿me amas? ¿En serio me amas? Entonces cuida mis ovejas. Es muy interesante ese intercambio si lo ven en griego, porque Jesús le está preguntando: ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le contesta: sí, sí te amo con amor fili. O sea, Pedro está diciendo: siento mucho amor por ti. Y Jesús le dice: no importa qué sientas, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ¿qué acción vas a tomar? ¿Vas a cuidar a mis ovejas? Entonces Jesús mide el amor que tenemos por Él en la manera en que cuidamos a su gente. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿qué significa realmente cuidar a sus ovejas? ¿No? Porque las personas que recibieron esta carta originalmente entendían perfectamente lo que implicaba ser el pastor de las ovejas, porque vivían en una sociedad agrícola y entonces veían diariamente a pastores cuidando ovejas. Nosotros no tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de un pastor? Básicamente está enfocada en 3 áreas. La primera, su letra A, es guiarlas hacia el alimento, ¿no? El trabajo de un pastor es guiar a las ovejas al alimento. Los pastores en esa época conocían muy bien el terreno, sabían en dónde había buena pastura, y entonces ellos se encargaban de que físicamente recibieran todo lo que necesitaban para nutrir su cuerpo físicamente hablando. El pastor en la iglesia lo que hace es nutrir el espíritu de la gente, ¿no? de las ovejas. Entonces le da de comer alimento a las ovejas de acuerdo a su edad, ¿no? Recibimos leche procesada como bebés,
cuando empezamos en nuestro caminar espiritual, pero luego empezamos a comer cada vez más carne conforme vamos avanzando espiritualmente. Y al igual que los pastores de ovejas, debemos de saber en dónde se encuentra el alimento correcto. Entonces los pastores tienen que estar preparados, conocer muy bien el terreno, que en este caso hablamos de las escrituras, de la palabra de Dios, para poder alimentar a las ovejas. Pero como todas las analogías, esta analogía de pastores y ovejas tiene su límite, porque una oveja, literalmente hablando, o sea, una oveja real, nunca deja de depender del pastor. O sea, nunca aprende a pastorearse sola. Las ovejas no se convierten en pastores, no alimentan a otras ovejas. En cambio, aquí el objetivo dentro de la iglesia no es producir dependencia del pastor humano, sino formar discípulos maduros. El éxito del liderazgo espiritual no es que la gente dependa cada vez más de ti, sino que dependan cada vez más de Cristo, que vayan a Él. Un buen pastor cristiano no nada más está alimentando ovejas, está tratando de formar pastores. Ese es su trabajo. El segundo que tiene que ser un pastor en la letra B es protegerlas del peligro. Tiene que protegerlas del peligro. Y si un pastor en esa época enfrentado a peligros reales, ¿no? Lobos, ladrones, terrenos peligrosos, muchas veces ponía su vida en riesgo. Ustedes a lo mejor recuerdan cuando David quiere ir a pelear contra Goliat, y Saúl le dice: no, ¿cómo crees? Si eres un niño. Y dice: niño, ni qué nada, si yo peleo contra osos, leones, por mis ovejas, ¿no? O sea, los pastores se la jugaban todos los días, ¿no? Espiritualmente, nosotros no nos toca protegerlos a lo mejor de los leones, bueno, de uno que otro lobo disfrazado de oveja, eso sí, ¿no? Pero tratamos de protegerlas de las malas decisiones, de caminar por el rumbo equivocado, darnos cuenta cuando están de alguna manera dirigiéndose hacia cosas que les van a causar más dolor, y es nuestro trabajo de alguna manera enfrentar estas cosas, ¿no? Entonces, para lograr esto, el pastor necesita tener, como los pastores de ese entonces, una relación personal profunda con la gente. Necesita saber qué está pasando la gente, a qué batallas están enfrentando, y estar dispuesto incluso a confrontar amorosamente con el objetivo de tratar de redirigir a las ovejas al camino correcto. Eso es a lo que David se refiere en su Salmo 23 que hoy estábamos cantando. El versículo 4 dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. La vara y el bastón eran herramientas que el pastor utilizaba. La vara era para proteger, era un garrote, ¿no? Entonces, cuando tenían animales salvajes tratar de robarse ovejas, las agarraba a garrotazos, ¿no? Pero el bastón era un bastón curvo que le servía para jalar a ovejas que se estaban separando, ¿no? del rebaño, y entonces de alguna manera corregía el camino de la oveja con el bastón. Entonces por eso dice: eso me reconforta, porque yo sé que el pastor está al pendiente de mí, ¿no? Me cuida, me vuelve a jalar hacia el rebaño. Entonces alimenta, protege. Y la letra C dice: buscar a la que se pierde. Cuando una oveja se desviaba, el pastor decía: no, se iba atrás de ella, ¿no? Y Jesús les da un ejemplo que sabe que van a entender perfectamente en esa cultura. En Lucas 15:4 los pone en los zapatos del pastor y dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no dejan las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Bueno, lo mismo hace un buen pastor en la iglesia. O sea, no solo cuida a los que están presentes, sino que busca al que se está alejando, lo cual, la verdad sea dicha, no es nada fácil, porque eso implica tiempo, implica energía, implica paciencia, muchas veces implica un desgaste emocional. Por eso la enseñanza de Jesús acerca del pastorado, fíjense lo que dijo en Juan 10:11: el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, invierte su vida por el bien de las ovejas, y eso es lo que hace un pastor. Ahora, saber que son sus ovejas debería de cambiar totalmente la manera en que lideramos. Y Pablo en este pasaje nos da 3 advertencias. 2 de ellas se encuentran al final del versículo 2. Dice: no por obligación
ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Dice, Pedro nos está diciendo que para pastorear ovejas tenemos que hacerlo con el deseo de servir. Dice, otra cosa que he aprendido a través de los años, enseñé liderazgo durante muchos años, servir es la característica menos comprendida del concepto de liderazgo. La gente piensa que ser un líder causa que todos te sirvan a ti, ¿no? Y es exactamente al revés. Dice, la definición de liderazgo es tener la capacidad de lograr que la gente te quiera seguir. ¿No? Si no es voluntario, no es liderazgo, ¿no? Yo puedo tener autoridad como jefe de alguien y entonces hacer las cosas a fuerza. Liderazgo es cuando la gente quiere hacer lo que yo les pido que hagan. Esa es la definición del liderazgo. Entonces, cuando alguien te sigue a ti voluntariamente, tú estás ejerciendo liderazgo sobre esas personas. Pero Jesucristo vino y nos lo planteó de una manera todavía más profunda, porque Jesús vino a enseñarnos que liderazgo es servicio. Liderazgo es servir a los demás. De hecho, es el punto número 2 en su programa. Dice, la única forma de ejercer liderazgo es sirviendo a la gente que tengo a mi cargo, o que tenemos a nuestro cargo. Jesucristo dijo, ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirva, vino para servir. Liderazgo es servicio, y por eso Pedro nos dice, no puede ser por obligación. O sea, si tú estás sirviendo por obligación, fíjate lo que significa. Significa que Jesús no es tu pastor, Jesús no es tu líder, porque no lo estás siguiendo voluntariamente. Si le estás haciendo caso a fuerzas, entonces realmente no es tu líder, porque al líder se le sigue voluntariamente. No haces lo que te pide, entonces no es por amor. Y te voy a decir qué pasa cuando no es por amor. El ministerio se vuelve una carga, se vuelve trabajo. Por eso hay pastores que se desgastan, porque no están siguiendo a Jesucristo, están haciendo cosas por obligación. Dios nunca quiso que sirviéramos porque nos sentimos culpables. Siempre nos ha pedido que le sirvamos porque nos sentimos agradecidos por lo que Él ya hizo por nosotros. Es un verdadero privilegio servirle a Dios. O sea, que nos dé chance de participar en esto. Es un verdadero privilegio. Esa es la gente más emocionada que yo veo en el ministerio siempre. La gente que trabaja con nosotros es gente, todos, tenemos pocas personas pagadas en nuestro staff, en las 3 iglesias, Mérida, Ciudad de México y Cancún. Todos los que están trabajando con salario trabajaron como voluntarios por lo menos 5 o 6 años haciendo lo que hacen antes, y el día que les ofrecimos el puesto dijeron, ¿en serio? ¿Me van a pagar por hacer lo que más adoro hacer en toda mi vida? Ese es un seguidor de Cristo, una persona que lo hace por amor. ¿Okay? Entonces, no lo hagamos por obligación, y dice, ni por ambición de dinero. ¿Será que el Espíritu Santo sabe algo? Nos está hablando al tanteo. No, o sea, piensa en lo relevante que son estas cosas en nuestros días, ¿no? O sea, ¿cuánta gente usa la posición de líder en la iglesia para beneficio personal? Y no solo pasa con dinero, ¿no? La gente usa el liderazgo para controlar a la gente, para que hagan lo que ellos quieren. Luego me entero de pastores que tienen toda la iglesia limpiando su casa y lavando su coche. Y dices, ¿pero qué no es al revés? No estamos ahí para servirles, para alimentar su ego, sentirse importantes, porque les encantan los aplausos. Los lobos disfrazados de ovejas son los líderes espirituales más peligrosos que hay, porque son los que empiezan a usar a las ovejas para servirse a sí mismos, cuando el modelo de Jesús es exactamente lo contrario: servirle a las ovejas. La tercera advertencia está en el versículo 3. Dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Una de las distorsiones más grandes del concepto de liderazgo es que liderazgo es control. Mucha gente lo confunde en todos los niveles, en todas las áreas de vida. O sea, piensan que ser el líder de una familia, de un departamento, de una empresa, de un país, es controlar a la gente.
Hay muchos pastores, líderes de ministerios, gente que trabaja en las iglesias, que lo que tratan de hacer es intimidar a la gente, ¿no? Para que hagan lo que ellos quieren que hagan. Y es muy interesante que Pedro diga, sean ejemplos para el rebaño, porque pues, ¿cuál fue su ejemplo? Su propio ejemplo fue Jesús, que jamás pastoreó aplastando personas. Miren, una de las cosas que para mí es más impactante de la vida de Jesucristo, lean los evangelios, porque estas cosas, si las piensas, si las analizas, te vas a dar cuenta de lo profundas que son. Jesús era un imán para pecadores. O sea, se le acercaban los pecadores, lo andaban buscando los pecadores. Ahorita tú platicas con los que se saben pecadores, ve a la iglesia. ¿A la iglesia para qué? ¿Para que me hagan sentir peor? No. O sea, ahí lo correteaban los pecadores, querían acercarse, querían escucharlo. Entonces, lo que tú te tienes que preguntar acerca de tu persona, cuando vamos a llegar a cómo nos afecta esto personalmente, es, ¿será que la gente se siente segura acercándose a ti? ¿Pueden abrir su corazón? ¿Pueden realmente contarte las cosas que les están pasando? ¿O se van a sentir juzgados, señalados, acusados? ¿Se van a sentir inferiores? ¿O se van a sentir amados? ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Miren, aquí es en donde quiero ampliar un poquito el enfoque de esto. Porque normalmente cuando predicamos este tipo de sermones, hay gente que descansa y dice, ojalá lo estén escuchando los pastores de la iglesia, se están hablando a ellos. Pongan atención los líderes del grupo pequeño. Pero ese no es el caso. Porque lo que nos está diciendo Pedro es que cualquier persona que tiene a gente bajo su posible influencia tiene responsabilidad pastoral. ¿Cuánta influencia tienes a tu alrededor? O sea, ¿a quiénes puedes influenciar? ¿Se han puesto a pensar en eso? Los hombres tenemos una responsabilidad en este mundo. Dios nos puso como líderes en nuestro hogar. Y ahí, esa es una de las principales confusiones, ¿no? Los hombres que piensan que son el jefe. Muchos piensan que son el jefe. Liderazgo es lograr que te quieran seguir. Es cuando en la Biblia nos dice Pablo que el hombre es cabeza de su esposa, las mujeres avientan un zapato, ¿no? Porque dicen, no, ¿quién se cree este señor? El término cabeza es un término militar. ¿Saben quién era la cabeza? El que entraba primero en ataque contra la línea del enemigo y abría espacio para que lo siguieran los demás. Ese es el esposo, el que se la rifa primero, el que da la vida por los que están atrás. Y ese es el llamado del esposo, a dar su vida por su mujer, a dar la vida por su familia, a ser el líder de su casa, lograr que lo quieran seguir. Entonces, si Dios te dio el liderazgo espiritual de tu casa, tienes que entender que hay ovejas ahí que son tu responsabilidad. Y aquí nos está hablando una de esas ovejas, precisamente. Y si los padres tienen la responsabilidad de estar presentes, de ser una influencia real para su familia. Un padre ausente, yo no sé cuántas estadísticas han leído acerca de los problemas que causa la ausencia de la figura paterna en nuestra sociedad, pero la mayor parte de los problemas que tenemos son por la ausencia de un verdadero padre en una casa. Entonces, como padres, las mamás, los hijos tienden a tener una relación más emocional y más cercana con la mamá. Generalmente la formación del corazón de los hijos viene por parte de la mamá. Debería ser por parte de los dos y el padre debe tomar la responsabilidad de hacerlo también, pero generalmente la que lo hereda de forma natural es la mamá. Tienes ovejitas también. Si tú eres el jefe, piensa que hay gente, y es mucha gente, que pasa más tiempo en su trabajo que en su casa. Tiene más influencia sobre su empresa, o sea, su empresa tiene más influencia sobre ellos que la que puede tener cualquier otra persona, porque pasan más tiempo ahí. Un jefe abusivo puede aplastar el alma de una persona. Hay muchos niveles de jefatura en las empresas, pero esto nos afecta a todos. O sea, si tú eres un hermano mayor, un mentor, maestro, maestra, supervisores, servidores, líderes de grupo pequeño,
este pasaje también te está hablando a ti. ¿Por qué? Esta es la lección que obtenemos en el número 3. Dice, liderazgo no es posición, es influencia. O sea, no es en dónde estás en el escalafón, es qué tipo de influencia tienes sobre la gente a tu alrededor. Y si lo ves de esa manera, te vas a dar cuenta que tú tienes influencia sobre tu jefe, sobre tus compañeros, sobre tus subordinados, ¿no? Si eres hijo, tú tienes cierta influencia sobre tus papás. Dice, aquí me acaba de plantear una familia, pero no saben la cantidad de veces que nos sucede de gente que están en la iglesia porque sus hijos los trajeron. Levante la mano, ¿quién trajo a sus papás? ¿No? O sea, tú eres influencia. No importa en dónde estés, si estás en la escuela, eres un estudiante, tus compañeros, tus maestros. O sea, obviamente ellos tienen influencia sobre ti, pero si tú tienes claros tus creencias, tu fe, entonces tú te conviertes en una influencia para esas personas. A todo alrededor, no es posición, es influencia. Y todos, absolutamente todos, tenemos influencia sobre gente. Y el problema es que la vida nos distrae. El estrés de la vida, la cantidad de cosas que tenemos que hacer, la cantidad de cosas que nos atacan en la mente, nos distraen del llamado al liderazgo que tenemos. Miren, hoy en día, si ustedes van a Cancún, van a visitar la iglesia, algunos de ustedes han estado por allá, algunos de ustedes vienen de allá. Tenemos un edificio muy bonito, ¿no? La realidad es que en este momento todo está montado, ¿no? Cuando nosotros llegamos en la mañana, gracias a Dios, tenemos a un equipo de gente que tiene absolutamente todo listo. Cuando llego yo en Cancún, estudio un rato de mensaje de mi oficina y salgo a predicar. Pero eso no fue siempre así. Durante 16 años, nosotros anduvimos en diferentes lugares, rentando lugares muy parecidos a este. De hecho, nos movimos tanto por el crecimiento de la iglesia, nos cambiamos más de 8 veces en esos 16 años. Nos iban a cambiar el nombre, nos iban a poner Congrégate si te encuentran, no sé, porque andábamos por todos lados. Pero cada domingo para nosotros significaba llegar y montar todo. Y en algunos casos era un montaje ridículo. Estuvimos un tiempo en un club deportivo que nos rentó su salón de usos múltiples. Entonces era un salón enorme, podíamos sentar casi 600 personas. Tenía una pared y todos los demás eran cristales. Y estábamos al lado de la alberca. El domingo a las 11 de la mañana. Todos los hombres poniendo mucha atención. Teníamos que llegar y montar lonas negras alrededor de todo el salón. No tenían sillas, entonces llegamos a montar sillas, luces, sonido, pantallas, todo el tiempo. Entonces era el trabajo. Durante los primeros años éramos Karina y yo. Después empezó a crecer mucho el volumen de voluntarios, entonces entre todos, ¿no? Pero miren, la verdad es que para mí la presión de que todo funcionara era terrible. Yo hacía el PowerPoint, escogía las canciones, entonces llegaba a la iglesia y montábamos esto, y andaba corriendo y salía para acá, andaba corriendo por todos lados. Y entonces, la verdad es que andaba corriendo, montando y haciendo cosas como los caballos de las calandrias, ¿no? Viendo hacia el frente. Y un día me di cuenta que había pasado de largo a gente que estaba pasando por cosas tremendas, y yo estaba tan estresado con lo que estaba haciendo que ni siquiera lo vi. Entonces Dios me confrontó de una manera. Me dijo, ¿te preocupan más las luces que mi gente? Estás muy preocupado porque salga bien el PowerPoint y no por el corazón. Me pegó tan duro que algo cambió en mi corazón maravillosamente, porque hoy en día me pasa una cosa muy simpática. Ahora, estos últimos 2 años pasamos más tiempo en Houston que en Cancún, tristemente, por arreglar situaciones de allá. Entonces predicaba como una vez de cada 4 o 5 semanas, predicaba una vez en Cancún, y cada vez que llegaba a predicar algo fallaba.
Y el pobre equipo técnico, cada vez que viene Marco, algo falla. Y se sorprendían. Porque me decían, falló todo. Y yo decía, no importa. Y decían, ¿en serio? ¿Sí? Pero no vamos a tener pantalla. Le digo, seguro Pablo predicó más de una vez sin pantalla. O sea, no pasa nada. O sea, la verdad es que nuestro trabajo es amar a los demás. ¿Hay cosas que hacer? Sí, hay cosas que hacer. Tenemos que ser gente responsable y darle una excelencia, lo mejor que tenemos para el Señor. Pero esas cosas, en última instancia, son secundarias. Lo más importante de todo es la gente. Eso es lo más importante. Entonces, el staff, ¿no? Ellos lo saben. Falló esto. Se sintió amada la gente. Se sintieron bien recibidos. Los apapachamos. Cuando alguien necesitó ayuda, no se sintió solo. Sí, todo está bien. Eso es lo más importante. Pedro va a terminar recordándonos qué es lo que nos debe mantener siempre alegres y motivados y sirviendo. Y es recordar para quién hacemos todas estas cosas. Tenemos un Dios maravilloso que ya ganó la batalla por nosotros y que prometió regresar por nosotros. Y eso es con lo que termina en el versículo 4. Dice, así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Acuérdense que estaban en el Imperio Romano, ¿no? Cuando había un triunfo, cuando ganaban una batalla, ¿está bien? Está bien, gracias. Lo bueno es que aquí no hay cámaras, entonces. Cuando ganaba algún general una batalla, llegaba un desfile, llegaba el general o el César, ¿no? y le ponían encima una corona que era de laurel, ¿no? Por eso de ahí viene el dicho, no te duermas en tus laureles, ¿no? Pero esas coronas se marchitaban. Y aquí Pedro dice, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Miren, lo más hermoso de este pasaje es que Pedro nos recuerda que todos nosotros, porque ya, no sé si ya les cayó el 20, todos somos pastores. De alguna manera todos tenemos una responsabilidad pastoral, pero todos los pastores humanos tenemos un pastor sobre nosotros. Jesús no solo nos llamó a cuidar ovejas, primero nos cuidó Él a nosotros. Él es el que cuando nos perdimos nos fue a buscar, cuando nos caímos nos levantó, cuando fuimos heridos, nos cargó y sanó nuestro corazón. Pero Pedro dice, un día el pastor supremo va a aparecer. Y ese día, entre todos los títulos que tenemos en la tierra, van a desaparecer. Ahí ya no importa qué tan famoso fuiste, ¿no? Qué tanto éxito piensas que tuviste, cuántos aplausos recibiste. La pregunta va a ser el número 4 en su programa. ¿Fuiste fiel con las personas que puse bajo tu cuidado? ¿Fuiste fiel? ¿Cuidaste sus corazones? Un día vamos a estar frente a Jesús y en ese momento algunos de nosotros vamos a descubrir que el ministerio más importante que teníamos no fue necesariamente en una iglesia. A lo mejor fue en la mesa del comedor, en la oficina, en el salón de clases, en una cancha de básquetbol, o sea, en el día a día, en donde se vive la vida, en donde tienes relación con la gente. Créanme que no tengo la menor intención de crear un sentido de culpabilidad en ustedes. Mi intención es abrirnos a todos los ojos. O sea, hay gente que cuando oye estas cosas dice, no, yo mejor no sirvo, ¿no? Porque la Biblia dice que los que servimos nos van a medir con un estándar diferente. No se trata de que dejes de servir, sino que sirvas de una manera diferente. No se trata de que hagas más. Se trata de que hagas lo que Dios espera de ti. Nada más. Y sé consciente de que hay personas que nunca van a conocer a Jesús. Gente a la que tú conoces, que nunca va a conocer a Jesús si primero no experimentan su cuidado a través de ti. Esa es la manera en que les llegamos y esa es la responsabilidad del liderazgo.
Y aquí en esta sala estamos sentados puros líderes. Y esa es nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias porque tu hijo Pedro nos habla de forma tan clara, que sé, Señor, que es confrontante para muchos de nosotros, pero necesario. Y sé que muchos en este momento a lo mejor nos damos cuenta de cosas de las que nos tenemos que arrepentir, pero espero que lo más impactante, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y nos abra los ojos a las cosas que tenemos que hacer. Que no veamos hacia el pasado que no podemos cambiar, sino al futuro, en donde podemos impactar profundamente en la vida de todas las personas a nuestro alrededor. Te damos gracias, Señor, por aquellos de nosotros a los que nos das el privilegio de servirte en la iglesia. Y te pedimos que nos ayudes para siempre ser una luz, siempre ser pastores que aman a sus ovejas. Pero también te doy gracias, Señor, por abrirnos los ojos al hecho de que somos pastores en donde estemos, no nada más en la iglesia, en todos los niveles de nuestra vida. No permitas que las distracciones de la vida nos alejen de caminar siempre bajo tu luz, tomados de tu mano y haciendo lo que tú esperas de nosotros. Te amamos, Padre, y te pedimos que nos fortalezcas y nos acompañes en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, familia, pues siendo honesto, yo esperaba que esta visita de Marco y Cari aquí en la ciudad se utilizaba para confrontarlos más a todos ustedes y a nuestro equipo de servidores que a mí, ¿no? Pero bueno, sé que es una bendición tenerlos aquí, es una bendición tener este tipo de mensajes, es una bendición tener la iglesia llena. Me da un poco de sentimiento porque esta ha sido nuestra oración durante todo el tiempo que llevamos operando aquí en la ciudad, poder compartir este tipo de mensajes con cada vez más gente. Y el día de hoy le doy gracias a Dios por la vida de Marco Vitali que está con nosotros. Y mi oración es que este mensaje, independientemente de la posición de liderazgo que Dios te ha dado en tu vida, ¿no?, y de influencia, pues penetre en tu corazón y tu mente como lo ha hecho conmigo. Gracias, Marconi. Parte de lo que Dios ha hecho en esta iglesia es ayudarnos a crear ministerios con los que se ha estado llevando a cabo esta obra. Y gracias a Dios, de verdad que tenemos un equipo impresionante aquí en la ciudad, chiquito todavía, no como en Cancún, pero se están haciendo cosas maravillosas y ayer se festejó el Día del Niño y lo quiero compartir con todos ustedes, para todos los que ya son parte de esta iglesia, para los que no, si quieren en algún momento regresar y continuar creciendo con nosotros, pues esto es lo que se está haciendo aquí. Y no sé si ya tenemos algunas imágenes, Dani, para enseñarles lo que se hizo con los niños, que gracias a Dios aquí en la ciudad podemos hacer este tipo de cosas, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tenemos una líder de niños que organizó una ida al zoológico de Chapultepec. Gracias, Lupita. Exacto. Y nos juntamos todos allá, estuvimos estudiando la palabra mientras veíamos justamente todas o algunas de las referencias bíblicas en donde se hablaba de los animales, y entonces buscábamos los animales, nos tomábamos una foto con ellos, les enseñábamos a los niños. Creo que fue más divertido para los adultos que para los niños, pero estuvo muy lindo el evento. Y ese es el tipo de cosas que esta comunidad nos ha permitido hacer. Entonces, pues bueno, ahí están. Vimos al panda, que muy poca gente lo ve. Si no conocen el zoológico de Chapultepec, es forzoso que tienen que estar ahí. Pero bueno, estuvo muy lindo. Nos faltó tal vez musiquita para estas fotos, pero no lo pudimos preparar. No lo pudimos preparar de ayer a hoy.
Y bueno, pues ahí estamos todos los que estuvieron con nosotros. Gracias, Lupita. Para que aprovechen todas estas actividades. Eso es lo que les mandamos semana con semana a sus teléfonos, por la difusión de WhatsApp. Esas son las cosas que se están organizando. La próxima semana, yo sé que es un evento que para muchos es tal vez un poco complicado, porque como yo, mi mamá falleció hace 4 años y sé que algunos de ustedes ya no tienen a su mami, pero aquí en la iglesia hay muchas mujeres que son mamás y muchos de ustedes todavía tienen a su mamá. Entonces vamos a celebrar sus vidas la próxima semana y vamos a tenerles un detallito, así que si quieren venir, aquí vamos a estar como cada domingo, servicio a las 12:30. Y pues nada, en realidad nada más recordarles a toda la comunidad que tienen sus sobres que los van a pasar a recoger ahorita para diezmos y ofrendas, que es con lo que se lleva a cabo toda esta hora, aparte de la cobertura tan grande que nos dan de Cancún y de Houston. Y no sé si todos el día de hoy, que hubo gente que normalmente no viene, pero no sé si aprovecharon el estacionamiento que tenemos aquí al lado. Tiene un costo de 35 pesos y tenemos un botecito ahí para pagarlo. Y bueno, pues nada, me da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros esta mañana. Si Dios nos da vida, nos vemos el próximo domingo, y cualquiera que haya venido por primera vez y quiera conocer más de Comunidad de Fe, tenemos un equipo, un ministerio que se puede acercar con ustedes y se quedan sentados en su lugar un minuto para darles información de todo lo que tenemos, de los grupos que tenemos, de todo el proceso de crecimiento que se ha diseñado desde Cancún, que tenemos acá también. Y si quieren que oren por ustedes o quieren de alguna manera conocer más acerca de lo que hoy estudiamos, pues quédense un minuto en su lugar y ahí alguien se va a acercar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Mar y Cari, por estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos y nos vemos la próxima semana. ¿Te acuerdas de mí? Y dices, no.